Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, José Antonio Colina. Él es presidente de la organización BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Está conectado con nosotros por la vía digital para evaluar una situación que en el día de hoy se ha registrado de acuerdo a reportes oficiales. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha reanudado la disposición o la disponibilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos para deportaciones a terceros países. ¿Qué riesgo compromete esto a comunidades cercanas? En este caso a los venezolanos que se encuentran en peligro de deportación. José Antonio, te escuchamos. Buenas noches, José. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, evidentemente esto representa un peligro importante en virtud de que muchos venezolanos que en este momento están siendo detenidos acá en los Estados Unidos y que eventualmente pues no quisieran firmar su deportación o Venezuela no quisiera recibir nuevamente, podrían ser enviados a países como Sudán del Sur, también pueden ser enviados hacia El Salvador o cualquier otro país con los cuales los Estados Unidos tengan un acuerdo de recibir migrantes deportados. El problema de esto es pues, que evidentemente un país como Sudán del Sur, que está catalogado, que se ha caracterizado por su inestabilidad política, la violación a los derechos humanos, la falta de un sistema judicial. Imagínate un venezolano pues allá en Sudán del Sur deportado, o de repente puede ser enviado a El Salvador, aunque entiendo que en El Salvador evidentemente podrían ser personas pues que irían directamente a la cárcel del SECOT. No sé si funciona para personas que no tengan delitos criminales o que no tengan delitos y que sean enviados pues a El Salvador como un tercer país. Entonces evidentemente pues esto representa una situación irregular, difícil, porque bueno, son países en los cuales los venezolanos no tienen ningún tipo de asentamiento, no tienen ningún tipo de conexión, no tienen ningún tipo tampoco de conocimiento de esos países como tal, y bueno, enviarlos para allá pues sería básicamente enviarlos de manera indirecta hacia Venezuela, porque un venezolano en Sudán del Sur no habla el idioma, no conoce nada, lo llegan a enviar para allá, pues eventualmente buscar la manera de llegar a Venezuela o a algún país pues donde pueda desenvolverse de manera más eficiente. Como quiera que sea, pues no es algo que es beneficioso, no es algo que realmente es bueno, y aunque pareciera que es para aquellas personas que de una u otra manera han cometido delitos en los Estados Unidos, están acusados de delitos graves, pareciera que es para ellos, la forma como está escrito pues en la decisión de la Corte Suprema no es lo suficientemente explícita, y esto pudiera prestarse pues para que personas de nacionalidades como la venezolana pues puedan terminar en un tercer país que no sería un tercer país seguro para ellos. José Antonio, uno de los argumentos ante la movilización de venezolanos hacia otros lugares o la deportación de integrantes de nuestra comunidad es el posible hacinamiento que existe en las cárceles. Hay distintas denuncias a través de medios de comunicación social en Estados Unidos que involucran y comprometen a recintos federales o recintos de inmigración que han superado su capacidad. Recientemente, la semana pasada, estuvo Carlos Jiménez, quien es congresista republicano por Florida, visitando una instalación federal que está localizada en el downtown de Miami. Allí él dijo que en ese lugar no había hacinamiento y que los inmigrantes que han sido trasladados a ese recinto federal estaban en condiciones considerables, es decir, que tenían ciertas facilidades y ciertas comodidades. En el día de hoy, también Carlos Jiménez ha dicho lo propio en relación a la cárcel de Crom. Dijo que no hay una situación como la que se ha denunciado. ¿Qué información tienes al respecto o qué podemos decir sobre este tipo de pronunciamiento? Bueno, mira, evidentemente que es algo lógico que si tienen una política de deportación de migrantes y están arrestando migrantes, evidentemente que los centros migratorios tienen capacidades limitadas. Y si el proceso de deportación no es lo suficientemente acelerado y rápido, como evidentemente no lo es, sobre todo en países como Venezuela, que no hay un acuerdo, que no hay presencia de consulado, no es tan fácil emitir pasaportes y no hay acuerdos previos, pues evidentemente eso no va a ser tan rápido, y la cantidad de gente que están deteniendo y la rapidez con que están deportando, evidentemente no va en la misma, no va en una misma relación. Entonces pudiera ser verdad, y es evidente que pudiera haber hacinamiento. Ahora bien, Carlos Jiménez estuvo en Chrome Processing Center, tengo entendido, y él dice que no vio nada irregular allí. Bueno, evidentemente ahí hay dos cosas. Habría que ver básicamente entonces qué fue lo que vieron congresistas que en el pasado, como David Wasserman Schultz, Federica Wilson, fueron al centro procesado de Chrome y dijeron que habían unas condiciones que no eran las más acordes.
podría ser que entre el espacio en que fueron Federica Wilson y David Wasserman Schultz, al momento que fue Carlos Jiménez, las cosas fueron mejoradas. Podría también haber pasado que él anunció desde el día viernes o jueves que estuvo en el downtown que iba a Cron y pudieran haber mejorado las cosas. Lo cierto del caso es que como quiera que sea, pues el sistema de infraestructura para detener inmigrantes en los Estados Unidos no tiene la capacidad para hacerlo de la forma como están llevando las detenciones en este momento, y pudiera en un momento determinado poder existir hacinamiento, no estar las condiciones adecuadas para que la gente pueda estar en la capacidad instalada de la infraestructura. Todas esas cosas pueden ocurrir, y yo pienso que lo responsable y lo lógico sería pues que se adaptara todo esto pues a los tiempos que tienen para poder deportar migrantes hacia otros países. Vamos a estar claros, aunque existan buenas relaciones con países como Guatemala, Costa Rica, Panamá, hay países que no tienen tantas relaciones con los Estados Unidos, y deportar a un migrante a veces tarda entre 60 y 180 días. Entonces, tomando en consideración eso, pienso pues que las políticas de detenciones deberían ajustarse a la capacidad de la infraestructura migratoria de los Estados Unidos para detener migrantes, y no hacerlo en base a querer cumplir con un número que muchas veces puede generar condiciones de hacinamiento de los detenidos. Me hablas de capacidad de infraestructura. Se sugiere desde el estado de Florida la construcción de una nueva instalación con capacidad hasta de 1,000 inmigrantes. Esto en los Everglades, en medio de los pantanos, como a hora y media aproximadamente de la ciudad de Miami, entre el condado de Curry, el condado de Miami-Dade y el territorio Miccosukee. De hecho, Alligator Alcatraz, como prometen llamarla, rodeado de pitones y de cocodrilos, ya cuenta incluso con una posible aprobación con el Departamento de Seguridad Nacional para proporcionarle fondos federales. Es decir, que pareciera que tiene luz verde la construcción de esta instalación. ¿Qué te parece esta sugerencia? Bueno, mira, evidentemente que es una sugerencia que me parece un poco, o sea, que quieran construir centros de detención e inmigración está bien, pero en medio de un pantano con cocodrilos alrededor, como que si la gente se fuera a escapar, me parece que es un poco fuera de lugar, es bastante exagerado, que no cumple realmente con las políticas que tienen los Estados Unidos de protección de los derechos más elementales de las personas que están detenidas. Ahora bien, pongamos que construyen este centro de detención para 1,000 inmigrantes o para 1,000 personas. Eso evidentemente no va a paliar y no va a resolver el problema que hay en estos momentos, porque estamos hablando de un proceso donde quieren detener aproximadamente entre 1,500 y 2,000 personas diarias. Entonces, nada más con un día de detención, si llegan a cumplir con esa cuota, ya ese centro estaría ya copado. ¿Y qué van a hacer con el resto de los días? ¿Qué van a hacer con el resto de las personas que van a detener? Para poder llevar a cabo una detención apropiada con el ritmo que tienen las autoridades en este momento y la intención que tienen de detener inmigrantes indocumentados, pues tendrían que tener una capacidad mucho mayor para poder albergar a estos inmigrantes, o en su defecto una capacidad de deportación mucho mayor, o sea, mucho más rápida, que en vez de tardarse 60 días o 30 días, fuera prácticamente en semanas. Entonces yo pienso que eso ocurre cuando no hay una planificación adecuada, y cuando más básicamente lo que se quiere generar es como un efecto de temor, de bueno, estamos haciendo este tipo de acciones, estamos deteniendo a todos los inmigrantes indocumentados, pero en la práctica no se evalúa realmente la capacidad operativa para poder cumplir con ese objetivo que se ha planteado esta administración, y es por eso que vamos a ver estos problemas que se han venido presentando. Vamos a seguir viendo este tipo de denuncias, vamos a seguir viendo este tipo de quejas por parte de quienes en estos momentos pues van a estos centros migratorios, y en una u otra manera, no solo en la Florida, sino en cualquier lugar de los Estados Unidos, se encuentran hacinados y bajo condiciones que no son las más favorables. José Antonio, pero quienes están a favor de este tipo de medida, la construcción de una instalación, al menos esta en el estado de Florida, indican que puede ser una solución para aquellas personas que puedan ser trasladadas incluso por deportación a terceros países. Aquellos que no queremos que sean deportados a otros lugares tan distantes van a estar acá dentro del territorio estadounidense. Bueno, obviamente, pero estamos hablando de que si es una capacidad de 1,000 personas realmente, o sea, ¿cuánto puede realmente eso de resolver el problema? Si estamos hablando que, pongamos que no cumple con un ritmo de deportación o un ritmo de detención de 2,000 personas diarias, pongamos que hace 1,500 personas diarias. O sea, evidentemente, pues ¿cuánto tendría que durar esas personas allí? Y sobre todo tomando el tiempo de deportación para terceros países o para su país de origen, es mucho más que eso. Entonces yo pienso que eso no va a solucionar el problema. Inclusive, aquí Migración renta celdas en las cárceles del condado y en las cárceles federales,
cuando hay sobrepoblación en sus centros migratorios. Y eso tampoco resuelve el problema, no lo ha resuelto en el pasado, perdón, y no lo va a resolver ahora en el presente, porque evidentemente ahora la capacidad de detención y la agresividad con que están deteniendo migrantes en este momento es mucho mayor a la capacidad de poderlos sacar del país de manera inmediata. Entonces, yo creo que tiene que ser algo mucho más ajustado a la realidad. Habría que entender realmente, o debieron haber entendido cuál es la capacidad instalada en cuanto a infraestructura migratoria en los Estados Unidos, y en base a eso poder llevar a cabo pues estos operativos, porque al final es muy probable que en la intención de querer cumplir con ese objetivo de deportar la mayor cantidad de personas, pues en el proceso también pudiera estar incurriendo en algunas situaciones que evidentemente son negativas para las personas que están detenidas en centros migratorios donde su capacidad de infraestructura ha sido sobrepasada. José Antonio, cambiando el tema, hemos visto a la organización BPEX muy activa en un caso que también mantiene a la comunidad venezolana con mucha expectativa. El caso de este inmigrante que se encuentra en Texas y que fue objeto de tortura en Venezuela. Se trata de un caso que esperemos tenga la suficiente resonancia y que pueda ser escuchado por parte de quienes pueden tomar decisiones. ¿Cómo va el caso de este joven? Bueno, mira, hasta el momento lo que se sabe es que está detenido en Texas todavía. Se está esperando que la audiencia sea el próximo 1 de julio. Al parecer no va a ser un master hearing, sino un individual hearing, o sea, va a ser una audiencia individual donde va a poder presentar pues su petición de asilo y todos los documentos probatorios que tenga conjuntamente con su equipo jurídico. Y yo particularmente pienso que con toda la proyección que ha tenido este caso a nivel de medios de comunicación, lo lógico sería que Gregory Sanabria se quedara en los Estados Unidos. El día de hoy me ha llegado otro caso de una persona venezolana también, pero que no fue detenida recientemente, sino hace 4 meses, que está en California, que supuestamente el día miércoles también va a un caso en la Corte de Asilo Político. Él también estaba igual que Gregory, tenía TPS, tiene un caso de asilo pendiente. Fue detenido en algún lugar en California, pues creo que fue en un FedEx, que lo detuvieron, estaba sacando unas copias y lo llevaron. Es un funcionario o un funcionario de la Policía Científica en Venezuela, del CICPC, que es más o menos un caso similar a este. Inclusive hay videos de esta persona pronunciándose en las redes sociales en contra del régimen de Maduro. Entonces, como quiera que sea, son casos que se van conociendo, que se están colocando en la palestra pública, que era el riesgo y el temor que nosotros denunciamos al principio cuando se tomaron todas estas medidas, que personas inocentes, que personas que vinieron a este país, que cruzaron por la frontera porque era lo que había en ese momento, vinieron buscando protección, que son perseguidos políticos, que está demostrado claramente que han sido torturados, que han estado encarcelados por ese régimen nefasto, pues pudieran estar enfrentando la situación que enfrentan ahora, que es estar detenidos y enfrentar un proceso de deportación que los envíe nuevamente a Venezuela. Así que yo tengo la esperanza, por todo lo mediático que ha sido este caso, de que Gregory se mantenga en los Estados Unidos. Vamos a buscar la manera de que el caso de esta persona que está detenida en California, pues también no está en Colombia en estos momentos, pero fue detenido en California, se ha expuesto públicamente de la manera correcta, y que en ambos casos y cualquier otro que se pueda presentar terminen quedándose en los Estados Unidos para ser protegidos, porque si estas personas son enviadas a Venezuela, pues se va a abrir un precedente demasiado negativo, pues que va a tener una cantidad de víctimas venezolanas en los Estados Unidos, pues siendo deportadas hacia Venezuela, donde seguramente, y con toda franqueza y firmeza lo digo, pues van a ser víctimas de torturas y tratos degradantes. Quizás no al momento de su llegada, pero sí con seguridad en cualquier momento de su detención en Venezuela. Y allí podemos incluso tener la probabilidad de que ocurra hacinamiento en instalaciones de cárcel política. Y allí sí va a ser también otro problema al que se le sumaría la lista de expedientes que expone a Venezuela como un país, como un Estado que viola las libertades civiles. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por la oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversábamos con José Antonio Colina. Él es presidente de la organización BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, que hace la organización y sus voluntarios, los integrantes de la directiva, seguimiento de cada uno de los casos que involucra a la comunidad venezolana como residente acá en Estados Unidos, y que también involucra el riesgo por las medidas de inmigración que en estos momentos mantiene a la población
venezolana y al resto de los inmigrantes con constante expectativa.